Vamos a estudiar cómo calcular probabilidades. Empezamos con la distribución normal. Carl Friedrich Gauss nació en Brunswick en 1777 y murió en Gotinga en 1855. Matemático, astrónomo y físico alemán, autor de una gran cantidad de trabajos acerca de mecánica celeste, geodesia, magnetismo, electromagnetismo y óptica. Su concepción moderna de la naturaleza abstracta de las matemáticas le permitió ampliar el campo de los números. Fue el primero en descubrir la geometría hiperbólica no euclidiana. El modelo normal es uno de los modelos continuos con mayor aplicación en la probabilidad y la estadística. Y la representación gráfica de la distribución normal tiene forma de campana, como vemos en esta gráfica. Su definición es: sea X una variable aleatoria continua. X tiene una distribución normal con parámetros mi y sigma cuadrada en todos los reales cuando su función de densidad de probabilidad es, y vemos esta función de densidad. Y además vamos a decir que se denota de esta forma o de esta otra. X se distribuye normal, mi sigma cuadrada o media mi y varianza sigma cuadrada. Si X es una variable aleatoria continua distribuida de manera normal de menos infinito a infinito y f de X es una función de densidad de probabilidad, entonces su valor esperado es igual a mi y su varianza es igual a sigma cuadrada. De los cursos de cálculo sabemos que la integral de la función no se puede resolver con funciones elementales, sino por métodos numéricos. Para resolver este problema se usa la estandarización de la variable normal, que es cambiar la variable aleatoria z, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Z es igual a x menos mi entre sigma. Se conoce como la estandarización de la variable x a unidades en z. Podemos tener gráficas de la distribución normal con la misma desviación estándar pero diferente valor esperado. O podemos tener el mismo valor esperado pero diferente desviación estándar. Esta es la gráfica de la distribución normal estándar, donde z se distribuye normal y siempre va a ser 0, 1, media 0, varianza 1 o desviación 1. Es importante estudiar las propiedades de la distribución normal. La primera es la propiedad de simetría. La propiedad de simetría nos va a decir que la función de z es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Es decir, la probabilidad de que z sea menor a menos z0 esto es igual a la probabilidad de que z sea mayor a z sub 0. Z sub 0 es un valor. Nos está diciendo que la probabilidad de que z sea menor a una z negativa sería, por ejemplo, una probabilidad de este tipo, ¿no? Porque aquí siempre tenemos el 0, entonces aquí tenemos una menos z sub 0. Y eso va a ser igual a que si nosotros calculamos la probabilidad de z mayor a ese mismo valor de z sub 0, pero positivo. Eso nos dice la propiedad de simetría. La propiedad de complemento nos dice
que la probabilidad de que z sea mayor a un valor de z sub 0 es igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a z sub 0. Si yo grafico esta parte es, aquí siempre tenemos el 0, ¿no? Porque estamos con la normal estándar, es la z. Me está diciendo, ¿cuál es esta probabilidad? Y entonces yo digo, esta probabilidad de z menor a z0 sería sería todo esto, ¿sí? Hasta aquí. Es decir, aquí tengo mi valor z sub 0 y esta es la probabilidad de que z sea mayor a z sub 0. Esto le vamos a llamar cola derecha. Y entonces, la probabilidad que yo quiero, que es esta, lo que voy a pintar de verde, es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a z sub 0. O sea, a 1 le resto todo el área que voy a pintar en amarillo. Si a 1 le quito todo el área que voy a pintar en amarillo, pues eso es igual a esta probabilidad que me están pidiendo, a esta otra que voy a pintar de amarillo. Bien. El inciso C nos dice que la probabilidad de que nuestro valor z esté entre menos 1 y 1 es el 68.27%. Eso es, digamos, tenemos todo el área bajo la curva, que sabemos que es 1 por los axiomas de la probabilidad. Sabemos que estamos en la normal estándar y este es 0. Si yo, por ejemplo, grafico la probabilidad de un valor de z sub 0 de menos 1 a 1, que sería toda esta área que voy a pintar, esta probabilidad ya es el 68.27% o 0.6827. Y el inciso D nos dice que si nosotros calculamos la probabilidad que va de menos 2 a 2, toda esta área que voy a pintar aquí es una probabilidad ya muy alta, que es 95.45% o 0.9545. Y nosotros vamos a considerar siempre que estemos haciendo cálculos o resolviendo problemas, que ya cuando estamos en menos 4 y 4, ese prácticamente, esta probabilidad que está aquí es prácticamente 0. Bueno, ahora vamos a aprender a utilizar las tablas. Esta es tablas de función acumulada. Si se fijan, esta área que voy a pintar aquí, así como la vemos que viene de menos infinito hasta cualquier valor de z que nosotros queramos, se llama función acumulada o de cola izquierda. Y también la vamos a denotar como la letra griega phi, como está aquí, phi de z. Entonces la tabla tiene una primer columna que es la z. Esos valores de z empiezan en 0, 0.01, etc. La segunda columna va a ser un valor acumulado a un valor de z negativo, phi de menos z. Repito, porque acumula de cola izquierda. Aquí vamos a tener un valor acumulado de phi de z
un valor de z positivo. Y d de z va a ser esta área que voy a pintar aquí en rojo. De un valor de z que yo le dé, nos va a dar la probabilidad. Entonces dice que se representa por medio de la función phi de z. También se tiene el cálculo de probabilidades en intervalos simétricos, que es la d de z. En las tablas, los bloques están divididos en 4 columnas. Ya dijimos que la primera es la z centésima en centésima y va de 0 a 3.59. La función acumulada de menos z, la acumulada hasta z positiva y los intervalos simétricos de d de z. Entonces, el cálculo de probabilidades se realiza de esta manera. El punto 1 nos dice probabilidad de que z sea menor a un valor z sub 0 es igual a phi de z 0, cola izquierda. Aquí es probabilidad de que z sea mayor a z sub 0, me está preguntando una probabilidad de cola derecha. Esta es de cola izquierda. Luego viene la 3, que es probabilidad de que la z se encuentre entre menos z0 y z sub 0, que es una d de z, ¿no? Y ya dijimos que esta es la forma en cómo lo vamos a calcular. Y la 4 es una probabilidad de que se encuentre de un valor de z sub 0 a otro valor diferente de z sub 0. Por eso es que le llama A y B. Y esta es la forma como se calcula. Ahorita vamos a ver ejemplos. El primero es, ¿cuál es la probabilidad? Déjenme ponerle aquí, ejemplo 1. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor a 1.25? Como es menor a, es la acumulada, entonces esto se usa la notación de phi de 1.25. Es decir, nos está preguntando toda esta área que voy a pintar en la gráfica. ¿Cuál es esa probabilidad de que z sea menor a un valor de z sub 0 positivo de 1.25? Pues esa probabilidad es igual a 0.8944. ¿Cómo la encontramos? Nos vamos a nuestra tabla y buscamos en esta primer columna el valor de 1.25. Y como es positiva, pues es este valor que estoy señalando, que es 0.8944. Vamos a verlo en la aplicación de Probability Distributions o en la página de la aplicación, que es esta que les estoy anotando aquí. Se van a distribuciones continuas y le dan aquí en distribución normal. Ya que están ahí, siempre por default les sale la media 0 y desviación 1, porque es la normal estándar. Entonces, ustedes seleccionan esta de probabilidad de que x sea menor a x minúscula y le dan el valor de z. En este caso, digamos que esta sería nuestra z sub 0. Entonces le dan 1.25 enter y este va a ser el resultado que les va a dar. Y ya vieron que igual, esta es la probabilidad que estábamos buscando, lo que está pintado o sombreado en rosa. Ejemplo 2. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor a un valor negativo 0.86? Como es de cola izquierda, también la notación sería una phi de menos 0.86.
Y lo que nos está pidiendo es esta probabilidad que voy a sombrear en rojo. Y ese resultado es 0.1949. ¿Cómo lo encuentro? Igual me voy a mi tabla y busco el valor de 0.86, pero esta vez va a ser negativo. Por eso es que el resultado es 0.1949. Ejemplo 3. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea mayor a menos 1.03? Entonces, nuestra tabla acumula probabilidades de cola izquierda. Entonces, puedo utilizar la propiedad que vimos aquí, que es la de complemento, que es esta, la B. Y entonces, como dice ahí, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 1.03. Es decir, nos están pidiendo esta área que voy a sombrear, que es de cola derecha, ¿sí? Y utilizando la propiedad de complemento, pues sería 1 menos phi de menos 1.03. O bien podemos ocupar la propiedad de simetría, que es la probabilidad de que z sea mayor a menos 1.03 es igual a la probabilidad de z menor a 1.03. O sea, phi de 1.03. Entonces, si nos vamos nosotros, el resultado es 0.8485. ¿Cómo llegamos ahí? Primero, por propiedad de complemento, sería 1 menos phi de menos 1.03. Entonces, es 1 menos, y me voy a 1.03, pero al negativo, ¿sí? Entonces, 1 menos 0.1515, pues es igual a 0.8485. Y por la desimetría, me dice que es igual a phi de 1.03 positivo. Entonces, igual estoy en esta fila, pero ahora me voy a ir a esta columna. Y entonces el resultado es directo, 0.8485. ¿Sí? Vamos a ver ejemplo 4. El ejemplo 4 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 2.97 y 2.97? O sea, una d de 2.97 en nuestras tablas. Entonces, por notación, fíjense cómo se construye, cómo se va construyendo. La probabilidad de que z esté entre estos dos valores es igual a la probabilidad de que z sea menor a 2.97 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 2.97. Es decir, phi de 2.97 menos phi de menos 2.97. Entonces, nosotros nos vamos a la tabla. Nos va a dar un resultado de 0.9970. En la tabla, si nos vamos a esta fila de 2.97, en d de z nos da directo. Pero por favor calculen en su calculadora cuánto es 0.9985 menos 0.0015. Que es la otra forma o la segunda forma que vimos aquí.
y nos va a salir lo mismo. Ejemplo 5. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que mi z esté entre menos 0.67 y 1.24? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que z sea menor a 1.24 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 0.67, es decir, phi de 1.24 menos phi de menos 0.67. El área que nos están pidiendo es esta. ¿Sí? Entonces, si yo calculo phi de 1.24, lo voy a poner diagonal hacia acá. Y a eso le resto el phi de menos 0.67, que sería esto que voy a pintar de bolitas, pues entonces me da el área que me están pidiendo. ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces, eso va a ser igual a 0.6411, ¿sí? Restamos 0.8925 menos 0.2514. Ok, vamos a ver otro ejemplo, que es el ejemplo 6. El ejemplo 6 nos dice, si x es una variable aleatoria continua con distribución normal y la media es 4 y la varianza 9, pues calcular la probabilidad de que esa x sea mayor o igual a 7. Entonces, no nos están dando un valor de z, sino que nosotros tenemos que estandarizar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ya nos están dando la media y la varianza. Entonces sería x menos la media entre sigma mayor o igual a 7, que es la x, menos la media, que es 4, entre la desviación, que es 3. ¿Sí? Entonces esto ya es igual a la probabilidad, y aquí ya puedo poner yo la z, de que sea mayor o igual a un 1. Es decir, me están preguntando, aquí está el 1, esta área de aquí. Entonces, como esta es una probabilidad de cola derecha, puedo utilizar la propiedad de simetría, que sería que P, la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1. Esto es igual a una phi de menos 1. Y si me voy a las tablas, nos va a dar 0.1587. Si yo lo veo en la aplicación de Probability Distributions, como ya estandaricé, sería 0, 1, y entonces por la propiedad de simetría lo voy a poner en esto que está aquí. Si yo busco cuál es la probabilidad de que z sea menor, vean cómo aquí le puse menor y aquí le puse menos 1, me da la probabilidad de 0.15866, que es lo que tengo aquí. También pudiera yo buscar este valor directo. La aplicación de Probability Distribution sí nos da probabilidades de cola derecha. Entonces yo le pongo aquí probabilidad de que x sea mayor a x, ¿sí? Y aquí le doy un 1, enter,
y me va a dar esta probabilidad, que es la misma. Pero también yo le puedo dar directamente a la aplicación valor de media 4, desviación 3, que es la raíz de 9, y entonces yo le tendría que dar probabilidad de cola derecha, ¿sí? Pero aquí ya le doy el valor 7. Le tengo que dar el 7, que es esto, lo que me preguntó originalmente. Y eso es igual a 0.15866, que es lo que nos salió a nosotros. Esto de aquí. ¿Ok? Son diferentes formas de resolverlo. Ahora vamos a ver el uso de tablas porcentuales de la normal estándar. Entonces, lo que vamos a tener aquí son porcentajes en la primera columna. Valor de Z de phi y Z de D, que sería esta área que está aquí, ¿no? Entonces, esta es Z de phi y esta es Z de D. Entonces, probabilidades dadas en porcentajes en décimas de porcentaje de 0.0 a 99.9. Vean cómo está ahí en su tabla. Valores de Z cuya función acumulada proporciona el porcentaje de la primera columna y valores de Z pero con intervalos simétricos de menos Z a Z, de manera que la probabilidad en ese intervalo es igual al porcentaje de la primera columna. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Le voy a poner aquí tablas porcentuales, ejemplo 1. Y nos dice, ¿cuál es más bien nos dice, la probabilidad de que Z sea menor a una Z sub 0, que es lo que nos está preguntando, es igual a 0.108. La tabla nos da porcentajes, ¿sí? Entonces, esto en porcentaje es 10.8%. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues me voy al 10.8, que es esta fila, y puedo ver que el valor que estoy buscando es este que está aquí. ¿Sí? Es decir, si yo lo grafico, me está diciendo qué valor de Z acumula la probabilidad de 0.108. Entonces, yo ya encontré que mi valor es menos 1.237, ¿sí? Por aquí está el 0. ¿Ok? Si yo lo busco en la aplicación de Probability Distribution, pues resulta que tengo mi media 0, desviación 1, aquí tengo probabilidad de cola izquierda y no le voy a dar el valor de X, sino que le voy a dar este valor de 0.108 y entonces me va a arrojar el valor de Z sub 0 que yo estaba buscando, que es menos 1.23723, que es este que está aquí. Bien, vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, encontrar el valor de Z sub 0 tal que la probabilidad de Z mayor o igual a Z sub 0 acumule una probabilidad de 0.05. Entonces, si yo lo grafico, ¿sí? Déjenme anotarlo aquí, Z mayor o igual a Z sub 0 igual a 0.05. Entonces, aquí tengo el 0 y me está preguntando qué valor de Z acumula de cola derecha 0.05. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la probabilidad que se indica es igual a 5%. Esto de aquí es 5%.
Entonces, vamos a utilizar la propiedad de complemento. La propiedad de complemento es la probabilidad de que z sea mayor o igual a z sub 0 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a z sub 0 sea igual a 0.05. Entonces, la probabilidad de que z menor a z sub 0, esto es igual a 1, como que despejamos esta, y es 1 menos 0.05, que es igual a 0.95, que ya sabemos que esto en la tabla sería 95%. ¿Sí? Entonces, esa z sub 0 que estamos buscando es a una z de phi, ¿no? Como en la tabla, que sea igual a 1.600. Bueno, y el valor, ahorita se los enseño en la tabla, es 1.645. Entonces, vean, aquí tenemos el 95% y el valor de z que estamos buscando es 1.645, que lo voy a poner aquí. 1.645. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver este mismo resultado, pero con la propiedad de simetría. Con la propiedad de simetría sería que la probabilidad de z mayor o igual a z sub 0 es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a menos z sub 0, que no lo conocemos, no conocemos y no lo conocemos. Y esto tiene que ser igual a 0.05. Entonces, vean aquí en la tabla que está del lado derecho de la presentación y buscamos el 5%. Ahora nos vamos al 5%. Y ese 5% en realidad nos da el valor negativo de cola izquierda. Porque estoy diciéndole, oye, o le estoy preguntando, oye, de que acumule 5%, ¿qué valor de z es? Pues es un valor negativo de menos 1.645. Entonces, mi menos z0, digamos que encontré, es menos 1.645, y yo sé que esto es igual a z0 positiva, que es realmente lo que estoy buscando, de 1.645. ¿Sí? Ahora me voy a la presentación y voy a pintar esta área que estoy aquí y ya encontré. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago yo en la aplicación de Probability Distributions? Pues es esto, es 0, 1, y entonces en vez de darle X, me están preguntando de cola derecha. Entonces le pongo X mayor a X minúscula y le pongo un valor de 0.05, Enter, y me va a dar el valor de Z sub 0 que estoy buscando, que es 1.644. Bien. ¿Cómo vamos a calcular estas probabilidades en R? Bueno, la función de densidad es para obtener la probabilidad de una variable aleatoria X es D y la distribución. Lo estoy poniendo en español y todo porque se refiere a la distribución. Vamos a ver ahorita un ejemplo. La función de distribución es la probabilidad de que una variable aleatoria X sea menor o igual a un valor X cualquiera. Esto, que ya vimos la notación, se obtiene mediante la función, vamos a ponerle P y luego la distribución. Por ejemplo, P y norm. Norm es que es la normal.
Entonces aquí le vamos a poner nuestro valor de x o z, digamos para nosotros, pero es x. Le podemos poner min igual a 0 o nada más 0, sd igual a 1 o solo poner 1. Esta es la cola. Te dice cola izquierda a true. Si fuera de cola derecha, aquí le vamos a poner false. Aquí como no usamos logaritmos, o no se lo ponemos o le ponemos false. También podemos ver la parte de los cuantiles. Proporciona el cuantil deseado con Q de la distribución. Entonces, la distribución puede ser G cuadrada, F normal, T de student, que son las que vamos a utilizar nosotros. Y ya entre paréntesis los parámetros que cada una distribución nos diga. Por ejemplo, váyanse a Help de Distributions y vean qué es lo que dice. Por ejemplo, Help de la normal, vean lo que nos dice, ¿no? Nosotros ahorita vamos a utilizar en un ejemplo la P y la Q. Entonces, para el ejemplo 1, me voy a regresar al ejemplo 1, decía, probabilidad de que Z sea menor a 1.25. Entonces, le pongo el valor de Z sub 0. Es una distribución normal estándar, por eso aquí es 0, aquí es 1. Y es de cola izquierda, ¿sí ven? Por eso aquí dice true. Y me da 0.8943, que es lo que nos resultó a nosotros, ¿ok? Luego me voy a ir al ejemplo 6. El ejemplo 6 lo voy a calcular directo, es decir, le voy a poner 7. Si le pongo 7, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable x sea mayor que 7, mayor o igual a 7? Entonces aquí sí le tengo que poner la media es 4, la desviación es 3, y aquí le voy a poner falso porque esto es de cola derecha. Y vean lo que me da 0.1586, que es lo que nos dio a nosotros. Y por último, de tablas porcentuales, me voy a ir al ejemplo 2, que nos decía cuál es la probabilidad de que z mayor o igual a z sub 0 sea igual a 0.05. Para eso utilizo la función de qnorm. Entonces le pongo aquí 0.05, es una estándar, por eso le doy 0.1, y como es de cola derecha, entonces aquí es falso y me da 1.644, que es lo que nos salió a nosotros aquí y acá. Ahora vean estas funciones. Función de z izquierda o de cola izquierda, z de cola derecha e intermedio. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Estas son las gráficas que nos da en R con estas funciones que les acabo de contar. Esta es de cola derecha, cola izquierda, intermedio. De mi ejemplo 1, ¿se acuerdan aquí? Nos dio 0.8944. Si ustedes en esa función le dan el valor de 1.25, les va a graficar la z menor o igual a 1.25 y les va a dar el resultado aquí en la parte inferior. Si ven que dice 0.894350, etcétera, etcétera, que es esto que les puse aquí. El ejemplo 6, si a la función de cola derecha a ustedes le dan el valor de 1, en ese caso le tienen que dar este valor de 1. ¿Por qué le dan el valor de 1? Pues porque es la estándar.
lo que estamos graficando. Y vean que les da aquí de este lado inferior el 0.15865, que es lo que nos salió a nosotros. Y el ejemplo 2 de tablas porcentuales, vean que yo lo que le di fue el valor de la z, en realidad le di el valor de z. Yo le di el valor de 1.645 de cola derecha, porque estoy en la función de cola derecha o d, y vean cómo en la parte inferior me arroja la probabilidad de 0.04999, que es 0.05.